Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Este día martes, como le habíamos prometido, este día vamos a conversar con el candidato a la presidencia por el partido FMLN y posible próximo presidente del país, Salvador Sánchez Serén. Buenas noches, Salvador. Muy buenas noches, Nacho. Y gracias nuevamente por estar acá en este espacio. Bueno, estamos a 4 días, 4 días, un poco más de las elecciones, a 2 días que se cierre, solamente queda miércoles. Ya el jueves no se puede hacer campaña, mañana es el último día. Y esto es como mirar para atrás, ¿no? Un año de carrera para un lado o para otro. ¿Cómo está Salvador Sánchez Serén al cierre de esta campaña? Pero si quieres, me permites un momentito. Sí, con gusto. Primero te quiero decir que estoy muy alegre. ¿Sí? Este día para mí ha sido un día especial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos adelantamos al 8 de marzo en celebrar un pacto por los derechos civiles y políticos de las mujeres. Sí, correcto. Y estaban ahí todas las instituciones. Estaba lleno de mujeres. Presidente de la República, la secretaria. ¿Y tú feliz lleno de mujeres? No, feliz. No, feliz, mira, Nacho, ¿por qué? Ajá. Porque 22 años de acuerdo de paz significa que las mujeres se han empoderado de sus derechos. Yo creo que esa es una gran transformación en nuestra sociedad. Sí. Que los actores, ahí habían más de 10.000 mujeres y dispuestas a que se garantice los derechos civiles y políticos. Y claro, mi compromiso como candidato, y si el pueblo salvadoreño lo decide, pues, próximo presidente, y si Dios me concede también esa gloria, también ser presidente de la República, asumir ese compromiso de la no discriminación, garantizar la igualdad de derechos y garantizar también los derechos civiles y políticos, garantizar el presupuesto, todo eso. Y fundamentalmente el respaldo de las mujeres, por eso es importante. Perdona, Nacho, pero bueno, creo que el 9 no vamos a poder hacer nada de esto. Yo pensé que iba a decir que porque estabas en el programa, era un día muy especial. No. Bueno, pero también entiendo, digamos, que obviamente fue un día importante, el Día de la Mujer, y la mujer obviamente ha sido cada vez más importante en el desarrollo político de El Salvador. Mira, con respecto a tu pregunta, primero decirte que nosotros realizamos una campaña exitosa, larga. Demasiado larga, ¿no? Demasiado larga, pero exitosa. ¿Por qué exitosa? Porque nosotros desde que tomamos la decisión de llevar una fórmula del FMLN, pensamos que la apuesta debía ser a fortalecer la democracia con la que nos habíamos comprometido después de los acuerdos de paz. Y para fortalecer esa democracia teníamos que hacer una campaña limpia, de no generar confrontación. Y esta convicción, ¿por qué la tomamos? Porque creemos que 22 años después de la firma de los acuerdos de paz, la democracia en El Salvador ha echado raíces. Por eso muy difícilmente estas elecciones del 9 de marzo van a regresar al nivel de la confrontación y la violencia. Yo creo que todo el mundo está tranquilo, que va a ir a votar, que tienen el Tribunal Supremo Electoral que le garantiza su institucionalidad, que hay mecanismos nuevos, han acercado la urna a sus casas, rápidamente van a desarrollarse, van a haber miles de observadores internacionales, y yo quisiera decirle al pueblo salvadoreño que tiene que asistir a votar, tiene que asistir a demostrar, a darle una imagen al mundo que El Salvador sí cree en la democracia, sí cree en la paz, sí cree en la institucionalidad y además en la gobernabilidad. Por eso estas elecciones para mí han sido importantes, porque también la otra, idea que asumimos es que hay algo en la sociedad nuevo. Yo solo me recuerdo una plática que tuve con el expresidente Ignacio Lula da Silva, que visité Brasil y estaba
en la mera convulsión Brasil. Sí. Y me dice, mira, me dice, si eso que están haciendo los muchachos y todo el pueblo en las calles es lo que nosotros hemos creado. Nosotros hemos creado una nueva forma. La gente quiere más educación, quiere espacio en las universidades, quiere un buen transporte. Esas son las condiciones de vida que nosotros hemos creado. Salvador, tú hablaste de democracia y lo repetiste en varias oportunidades. Hay gente que no cree que tú garantices la democracia. Mira, son 22 años. 22 años y fui diputado de la Asamblea Legislativa. Legislamos. 22 años haciendo política. Sí, 22 años. Más de 22 años. Más de 22 años. Pero después de los acuerdos de paz, hemos sido la fuerza política que hemos demostrado que sí nos comprometimos con los acuerdos de paz. Los primeros años fueron para garantizar los acuerdos de paz. Y desde que hemos estado en la Asamblea Legislativa, desde que hemos estado en los municipios, fuimos ganando la confianza del pueblo. Si no, no hubiéramos ganado el 2009. Si no, no hubiéramos ganado el 2 de febrero. La gente cree, tiene esperanza de que la única forma como construir este Salvador que queremos es en democracia. Y saben que yo soy un actor fundamental de ese proceso, porque fui además firmante de los acuerdos de paz y que tengo la capacidad de entenderme, tengo la capacidad de abrir mis brazos. ¿Tú cómo te explicas de que haya tanto movimiento social respaldando? Mira, sí, es inmensa la cantidad de sectores que se ha dicho Salvador y Oscar son los que garantizan la continuidad, garantizan la democracia. ¿Por qué? Porque lo que te decía al principio, en El Salvador uno de los nuevos fenómenos es que la gente quiere participar y el FMLN le dio los espacios para participar, aunque no fueran del FMLN. Y ahí están, mira, expresándose, debatiendo, defendiendo el programa del FMLN, defendiendo a Salvador y Oscar. Es el nuevo fenómeno que solo tiene que ver con el FMLN, que ha sido un factor fundamental, porque la democracia tiene que ver con el tema de la institucionalidad, y la democracia tiene que ver también con la gobernabilidad, y el FMLN ha sido garantía de gobernabilidad. ¿Sabe de qué? No es la campaña de miedos y de temores la que está en el sentimiento de la gente, sino fundamentalmente está el tema de la confianza de que algo nuevo sucedió en estos 5 años y que Oscar y Salvador los podemos continuar. Eso es lo que da de esperanza. Eso es lo que significa las elecciones del 2 de febrero, que dejó sorprendido a todo el mundo. Todo el mundo creía que iba a haber un empate reñido. Y mira, 10 puntos de diferencia, por poco ganamos en la primera vuelta. Y ahora lo más seguro es que eso se va a mantener y se va a sostener. Quiero volver al tema de democracia y de libertades, porque el partido Arena lo ha puesto como eje de su campaña en el último mes, que es el mes de la segunda vuelta. Sí. Y lo ha puesto sobre la base de poner ejemplos de Venezuela. Y ha dicho, esto es lo que pasaría en el país si gana el FMLN. Claro, mira, Arena se volvió a equivocar, hombre. Y perdón, y uso una frase tuya, digamos, que habla del faro que ilumina a Venezuela. Mira, pero Arena se volvió a equivocar, hombre. Ahí hicieron una evaluación que dijeron, nos equivocamos, comenzamos a atacar al que no era, y ahora vamos a hacer una campaña tranquila. Pero es que la esencia de Arena es muy confrontativa, hombre. Es decir, expresa odio. Y ya en el 2009 el pueblo venció el miedo. Y no va a ser por el miedo que la gente va a decidir una votación o no, sino fundamentalmente qué partido
le ha ofrecido soluciones a sus problemas. Entonces, para mí, El Salvador se equivoca, porque El Salvador es El Salvador. Aquí no es Venezuela, aquí no es Cuba, aquí no es ningún otro país. Cuando tú usaste esa frase sobre Venezuela, ¿a qué te referías? Me refiero a algo que se está fortaleciendo, que es el tema de la unidad latinoamericana. A eso me refiero yo. Mirá lo que significa la CELAC. La CELAC ha declarado a América Latina como un territorio de paz. Venezuela ahora todo lo que está haciendo es para garantizar la paz y la tranquilidad en su país. Entonces, para mí... ¿Tú crees que el gobierno venezolano está haciendo bien las cosas? Mira, el gobierno venezolano está abriendo las oportunidades para que la población pueda tomar sus decisiones. Aquí no se ha informado de el diálogo que hubo entre el presidente Maduro con empresarios, con todas las instituciones, y que han tomado ya el acuerdo de conformar una mesa para llegar a un entendimiento nacional sobre la paz, sobre el desarrollo. Eso no se informa aquí. ¿Por qué? Porque claro, se está vendiendo el miedo, Nacho. Yo creo que el pueblo salvadoreño ya no tiene desesperanza. El miedo cala cuando hay desesperanza. Este pueblo tiene optimismo. Este pueblo tiene esperanza. Este pueblo tiene fe en el futuro. Está viendo adelante, no está viendo hacia atrás. Se van a volver a equivocar. El pueblo ya no le teme. Mira, ahí se inventaron que Daniel se estaba muriendo y ahora se habló a recibir el delegado del Papa que ha llegado allí a Nicaragua. Entonces, es decir, es mucho engaño lo que están haciendo a la gente. Y la gente ya piensa, el pueblo salvadoreño ya no se le engaña, ya no se le miente, ya no es a través de la ofensa. El pueblo salvadoreño tiene mucho amor y mucha búsqueda de entendimientos. Yo creo que eso es lo que está adelante, eso es lo que nosotros hemos presentado, Nacho. Y en caso de ser presidente, ¿buscarías un entendimiento aún con las fuerzas políticas que te fueron más adversas? Claro. Sí, yo lo dije el 2 de febrero, cuando anunciamos los resultados. Yo no dije ninguna ofensa contra el partido opositor. Al contrario, les dije que nos tenemos que entender. Y el FMLN junto a Arena han dicho de que pueden llegar a un gran entendimiento. Entonces yo creo de que... ¿Es necesario y fundamental un entendimiento político para gobernar en el próximo periodo? No solo es necesario, Nacho. Para que el país avance, tiene que haber un gran acuerdo nacional. Es decir, nosotros tenemos un programa en 5 años, pero los problemas son más de largo plazo, son problemas estructurales que requieren la participación de todos, especialmente del sector empresarial, del sector de trabajadores y del gobierno. Y tiene que darse confianza, y tiene que escucharse, y tiene que construirse, y construirse en la diversidad. Mira, perdona y no quiero aprovecharme de la presencia de doña Gloria Salguero Gros ahora en el pacto. Pero ¿qué es lo que lo une a ella? Que tiene un pensamiento igual que el FMLN o que el gobierno, no. Ella tiene otro pensamiento. Pero ¿qué es lo que les une ahí? La defensa del derecho de las mujeres. Acaba en la Asamblea Legislativa, se pusieron ya de acuerdo que va a salir un comunicado a favor de las mujeres. Entonces hay puntos de encuentro. Si no, no hubiéramos podido firmar los acuerdos de paz, Nacho. Era tan... ¿Tú crees que sigue siendo válido la posibilidad de firmar acuerdos entre las distintas fuerzas políticas del país, así como ocurrió con los acuerdos de paz, firmar un acuerdo en un próximo gobierno, por ejemplo, en relación a temas fundamentales como economía y seguridad? Es una necesidad, Nacho. Es una necesidad.
que aquí solo juntos podemos sacar los graves problemas del país. Ok. Y nadie está en desacuerdo con generar empleo y con generar tranquilidad a la familia. Vamos a ir a un corte y volvemos rápidamente con más de esta entrevista a Salvador Sánchez Serén, candidato presidencial del partido FMLN. Bueno, voy a volver a estos últimos días, ya cierre de campaña, y voy a recordar lo que dijo el vocero del FMLN, Roberto Lorenzana, que dijo: nadie debe confiarse, debemos asegurar la victoria. Hizo un llamado a la gente a que vaya a votar. También lo está haciendo Arena, pero Arena ha dicho una cosa y algunos han interpretado las palabras de Lorenzana como que está preocupado el FMLN, y dice: Arena ha cortado distancia y el FMLN está llamando a votar ahora. ¿Crees tú que puede cortarse la distancia? Mira, primero te quisiera decir de que en nuestra campaña las encuestas siempre las hemos tomado como fotografías del momento, pero para analizar y mejorar nuestra estrategia. Pero nosotros hemos hecho siempre una campaña donde tenemos una medición más objetiva, que es el contacto con la población. Y para mí, este recorrido que hemos hecho en la caravana, esta segunda caravana, que hemos recorrido de extremo a extremo al país, era ver en la calle a la gente con un entusiasmo, no solo niños, porque esta campaña tiene una característica, que los niños se han volcado a saludar, a participar. No solo eso, sino adultos mayores, empresarios, por todo el recorrido que hemos realizado, recibir el abrazo, que yo digo que es la bendición del pueblo trabajador, el que nos garantiza que las encuestas que se dieron a conocer y las tendencias que se dieron a conocer, que hablan algunas de que vamos a elevar, algunos hablan de 13, otras hablan de 16, lo que sí se configura es que la diferencia va a ser mayor. Claro, ¿Por qué? pero el problema es que tampoco nosotros podemos tener una visión triunfalista. Y nos hemos dedicado a trabajar en estos últimos días, primero para garantizar que los 1.315.000 votos que votaron por el FMLN vuelvan a las urnas a votar. Y segundo, buscar entendimiento, buscar alianzas con fuerzas políticas y seguir atrayendo más pueblo a más respaldo y movilizar a nuestra estructura partidaria. Hemos repartido 1.700.000 tarjetas de agradecimiento. O sea, hemos mantenido el partido movilizado, activo. Pero eso no quiere decir que nosotros ponemos en duda. Yo creo de que el tema del partido que es nuestro contrincante, el tema que tienen que despertar la esperanza en su gente. Si ya ni su gente cree que van a ganar, ya están hablando hasta que van a renunciar, que debe de renunciar. Ya uno del COENA dijo que va a renunciar, le está pidiendo también a altos dirigentes que renuncien, que dé espacio. Imagínate hablando esas cosas antes de las elecciones. Eso demuestra que hay una desmoralización en sus filas. Salvador, obviamente hay 300 puntos de diferencia, o los hubo el 2 de febrero, entre el FMLN y Arena, y tiene 300 votos, perdón, tiene 300.000 votos Unidad. Tú has hablado de buscar alianzas con Unidad. Definitivamente Unidad no está haciendo una alianza, que yo sepa. Hubo partidos que dijeron: nosotros vamos a dejar en libertad, el caso del PDC y Concertación, en libertad nuestros votantes. Por lo tanto, no creería yo que hay alianza ahí. ¿Con quién es la alianza? Porque el partido que no se ha manifestado, que no ha dicho nada, es Gana. No sé si la alianza la has buscado con Gana. ¿Y qué significa la alianza? Porque ayer decía en este programa Will Salgado, el alcalde de San Miguel, decía: no, lo que pasa es que Salvador quiere alianza, pero de choto, o sea, sin dar nada. Mira,
te quisiera responder a eso. Nosotros hemos ido al territorio y en el territorio no solo hemos construido entendimientos con muchos alcaldes de Concertación Nacional de Ghana, sino también aún con ex dirigentes de Arena, que han subido a la tarima a darnos sus respaldos. Para nosotros es ahí en el territorio donde hemos construido los entendimientos que son importantísimos. ¿Con las cúpulas no ha habido ni se ha buscado alianzas? Hemos conversado, pero lo que hemos conversado es fundamentalmente las coincidencias programáticas que tenemos con los partidos que integraron Unidad. Negociaciones en términos de conformar gobierno, tú incluso has dicho de la posibilidad que haya ministros de unidad en tu gobierno. Mira, no sé si ha sido una frase que tú la has dicho o ha sido malinterpretada, pero eso se... No, mira, yo lo que he dicho es que lo único que yo voy a anunciar el día del 9 de marzo, si la voluntad del pueblo así lo decide, que estamos seguros que vamos a ganar, es los nombres de un equipo que va a comenzar a construir los entendimientos para un gran acuerdo nacional. Yo no voy a hacer ningún nombre de los miembros del gabinete, porque... ¿No los va a nombrar el presidente los miembros del gabinete en caso de que gane la presidencia? ¿Cómo no? Los voy a nombrar yo, pero es algo que tenemos que pensar. Lo que sí, yo he dicho que vamos a hacer un gobierno abierto, un gobierno de concertación, no va a ser un gobierno eminentemente con militantes del FMLN, sino ahí tienen participación todas aquellas fuerzas con las que nosotros hemos construido entendimientos, que hemos construido el programa, que hemos entusiasmado al pueblo y necesariamente ahí hay participación de fuerzas políticas y dentro de ellas pues... ¿En qué porcentaje podrían haber ministros no del FMLN? Mira, no te puedo decir porque creo que sería un grave ¿Pero cuál puede error. ser la amplitud? Estamos hablando a lo mejor de decir, bueno, vamos a darle la posibilidad a un par de ministros que no sean del FMLN, o cuando tú hablas de un gobierno de unidad, estás realmente pensando incluso que el gabinete represente un gobierno de unidad. Yo estoy hablando de un gobierno amplio, abierto, de concertación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la experiencia de este gobierno, que construyó un gobierno con amplia participación de otros sectores. Y para nosotros lo más importante es que el gobierno debe de garantizar seguir creando bienestar para la población. Y si más fuerzas participamos, hay una mayor gobernabilidad. Entonces, para mí ese es el concepto. El concepto nosotros lo tenemos clarísimo, que tiene que ser un gobierno abierto a la participación de todos, de entendimiento amplio y un gobierno de concertación que exprese la unidad de las fuerzas que vamos a seguir construyendo este cambio que hemos iniciado a partir del 2009. Entonces, dentro de ello... ¿Consideras a los partidos de unidad parte de esos? Claro, claro. Cuando dijo Salvador Sánchez Serén, abriré las puertas del gabinete, abriré las puertas del próximo gobierno a Saca, ¿qué significa eso? Mira, lo que yo señalé es que yo reconozco en el expresidente Saca que inició una nueva forma de gobernar, dando espacio a el desarrollo social. Yo he estado analizando sus programas anteriores y además lo que él ofertó. Entonces, para mí, ese entendimiento sobre la base de apostarle al crecimiento económico, apostarle a garantizar la seguridad de las personas, a continuar con los programas
sociales y a trabajar por la democracia, es la coincidencia que yo tengo con el expresidente Saca. Y tengo muy buena comunicación con él. ¿Han hablado en los últimos días? Hemos conversado y estamos ¿Se puede transformar en una abiertos a especie de consejero asesor Mira, del próximo presidente si gana la presidencia? él no aspira, él lo que dice es que ya regresó a tu competencia. Ujú. También es competencia, parece mí. Así que es una persona que ya Todos los está que van saliendo terminan dedicada, haciendo competencia, parece. dedicada a su trabajo. Mm. ¿Verdad? Y me dice, mira, hay que darle confianza al pueblo salvadoreño. Y eso es lo que estamos construyendo, confianza, ¿verdad? De entendernos con todas las fuerzas posibles, ¿verdad? Y aún un entendimiento con el sector empresarial. Yo creo que con el sector empresarial lo podemos entender si yo he conversado desde los acuerdos de paz con ellos. Y se puede entender. Hoy hubo un comunicado bastante fuerte donde el presidente califica a la ASI de cómplice de corrupción. ¿Qué piensas de ese comunicado que parte con todo el problema del fideicomiso? Pero es que yo creo de que el sector industrial, porque yo conversé con la gente de la Maquila, me llevaron hasta un centro donde ellos tienen fábricas para procesar vestuario, y me dijeron, miren, nosotros estamos agradecidos con este gobierno. ¿Por qué? Porque este gobierno nos ha facilitado, porque se aprobó y se hizo una reforma a la ley de zona franca, y eso les permitió a ellos invertir más. Yo entiendo de que ahora tienen una presión, ¿verdad? Porque con todos los que estaban allí yo me he reunido, con la de Anchan hemos estado reunidos, y yo he tenido una opinión de ella. Claro, ahora tienen una presión, ¿verdad? Y yo entiendo, pero eso no quiere decir ¿Entiende que al presidente no o podemos, entiende a los industriales? no quiere decir que no los podemos entender con los industriales, ¿va? Y el presidente está defendiendo lo que él ha demostrado. Él se ha sentido ofendido y dañado, ¿va? Con tanta mentira y tanto engaño. Entonces él lo que ha hecho es una denuncia, ¿va? Que creo que ya lo Que algunos discutió, creen que es venganza. ya la discutió la Asamblea Legislativa, ¿verdad? ¿Dónde va a ser el presidente? Es el presidente de la República, hombre. Es cualquier cosa. Ajá. Es decir, dañar la imagen, ¿verdad? Que se demostró que era mentira. Lo del famoso Ferrari, que se demostró que era mentira. Entonces él también ha hecho esa denuncia. Y no solo esa, mira, este gobierno ha presentado más de 100 casos de corrupción de los gobiernos de Arena. Y están pidiendo que el fiscal analice todos esos casos. Y allí dentro de esos casos está ese, ¿verdad? Está ese que él señaló. Entonces, esa obligación de la transparencia es un precedente. Es un precedente que se abre. Es un precedente. Sí. Vamos al corte, vamos en el próximo bloque a hablar de lo que son las principales propuestas del programa de gobierno de Salvador Sánchez Serén, pero también ver su realidad económica. Hay una realidad, sobre todo en los últimos meses, que hace pensar que el año va a ir un poco más difícil. Hay una caída en el último trimestre del 2013 y también un muy lento inicio de año en estos 2 primeros meses del año. Sobre eso vamos a hablar en el próximo bloque. Ya volvemos. Bueno, yo creo que si le preguntáramos a la gente cuánto cree usted que las promesas del gobierno se cumplen, la gente va a decir poquísimas, porque obviamente la historia demuestra eso. Todos los candidatos han ofrecido muchas cosas bueno, en ofrecer, digamos, no hay engaño, pero también, digamos, cierto, en la promesa de una esperanza de alguna forma de que se vaya a hacer cambio en el país. Pero muchos se preguntan también la posibilidad, el realismo de hacer, de mejorar situaciones en El Salvador con la economía que tenemos, con el déficit fiscal que tenemos, con la realidad que estamos viviendo día a día. Mira, nosotros hemos gobernado por 5 años
hicimos promesas que nadie las creía. El paquete escolar. ¿Cuándo en la historia del país se iba a imaginar que a 1.300.000 niños se les iba a entregar zapatos, útiles escolares, uniformes? Y era una promesa. Hablamos la promesa de dignificar a los sectores vulnerables. Y se le ha dado una pensión básica a muchas personas de más de 70 años que nunca pensaron que iban a tener un subsidio como pensión. Entonces sí se pueden hacer las promesas. Y este gobierno que estamos terminando, lo encontramos en la peor crisis mundial y en la peor crisis económica del país, bajo, cero, -3 el crecimiento. Y se comenzó a generar un crecimiento lento, claro, es un crecimiento lento, el 2.3, ahora se habla de que puede llegar al 3 para el 2015. Entonces hay una... Se ve difícil llegar al 3 para el 2015. Pero 2015. Pero hay una, este año va a estar... hay una tendencia que hay que verla como tendencia mundial de que la economía pueda mejorar. Todos están hablando del 2015, 2016, las economías van a crecer. Claro, Centroamérica y El Salvador, su crecimiento va a ser lento, ¿verdad? Pero puede llegar al 3.6 y en el mundo están hablando que puede llegar al 4, el 5%. Ok, pero nosotros... O sea, pero yo lo que te quiero sido... decir es que hay una tendencia y se ha generado más empleo, se han generado más empresas, hemos generado más exportación. Yo creo que hay que ver la coyuntura en su dinamismo que genera el desarrollo económico en El Salvador, y yo así lo veo. Es decir, tú me hablas y muchos periodistas quieren que les diga, voy a tener un crecimiento de tantos millones, pero eso no lo puedo pronosticar. Yo lo que puedo pronosticar es una tendencia. ¿Y cuál es la tendencia? De que le vamos a apostar a un mayor crecimiento económico a partir de apoyar e incentivar al sector empresarial, ser más responsable con los trabajadores y el gobierno tener una actitud de ser un gobierno de gestión empresarial y de gestión social a favor del pueblo. Garantizar una fiscalidad sobre la base de un mayor crecimiento, y el mayor crecimiento está basado en apostarle a una mayor productividad en el país, y esa mayor productividad debe de garantizar producir con mayor calidad. Esas son las transformaciones de largo plazo que lo tenemos que poner de acuerdo con los empresarios. Si queremos generar más ingresos para las empresas, no debemos de seguir produciendo lo mismo. Tenemos que apostarle a producir con mayor calidad en la industria, en el agro, en el comercio. Y eso se puede lograr primero con nuestro compromiso de generar más empleo sobre la base de un entendimiento con el sector empresarial, dándole seguridad jurídica, seguridad financiera, reglas claras, no cambio de reglas, y además también incentivando también el crédito. Ok, si le preguntáramos a la Asociación Nacional de la Empresa Privada qué opina sobre la forma que se ha actuado este gobierno en relación al empresariado, diría que no ha habido seguridad jurídica, diría que no ha habido incentivo a la inversión. Mira, depende de cuál sector estás hablando. Estoy hablando de la ANEP. Ah, pues sí, estás hablando de la ANEP, porque ellos hablan a veces con un lenguaje que no corresponde al nivel del empresariado, porque si vas a hablar con la pequeña y la mediana empresa, mira, la mediana y la microempresa, con banca de desarrollo nacional, se han otorgado una cantidad de créditos que nunca se habían dado.
una cartera de crédito que se ha dado. Y ese crédito también se puede incentivar para el grande, para el gran empresariado. Este gobierno creó una mesa de concertación o de entendimiento nacional, donde está participando el sector empresarial, donde está participando el gobierno, los trabajadores, las universidades. Hubo un mecanismo de diálogo. No sé si ahora todavía existe esa claro, mesa. que no pudieron entenderse, no pudieron ponerse de acuerdo, es otra cosa. Pero este gobierno abrió los espacios. Y además, yo entiendo que hay con los grandes empresarios una mesa alrededor del Fomilenio 2 y alrededor del asocio público-privado, y hay entendimientos y se está buscando algunas reformas a esas iniciativas. Entonces hay diálogo, hay diálogo. La cosa es que estamos en medio de una campaña, y hay sectores dentro de la empresa que no representan a la inmensa mayoría del empresariado. ¿Verdad? Claro, nosotros como nuevo gobierno, Oscar ha sido claro, yo he sido claro, vamos a buscar el mayor entendimiento con el empresariado. ¿Y el entendimiento sobre qué? No sobre las diferencias, sino sobre los puntos que estamos de acuerdo. Y todo el mundo está de acuerdo en que hay que terminar con los niveles de extorsión y los niveles de inseguridad que causan un grave daño al empresariado y al crecimiento económico. ¿Qué es lo que el empresariado puede pedirle al próximo gobierno y que no puede pedirle? Mira, ellos pueden plantear todo, nosotros estamos abiertos a discutir todo, pero sí, ¿verdad?, encontrar la capacidad de los puntos que son de interés del país. Es que esa fue la forma como negociamos los acuerdos de paz. Si nadie creía que íbamos a resolver esa guerra tan difícil a través de un entendimiento político. Pero dejamos las diferencias a un lado y nos pusimos de acuerdo en El Salvador, en el país. Por eso yo, Nacho, te quiero repetir, yo no voy a copiar ningún modelo extranjero. Mi modelo es el de El Salvador, lo aprendí en los acuerdos de paz y eso nos ha permitido 22 años de transitar en la democracia. Mi modelo es este, el de los salvadoreños, y los salvadoreños están constituidos por todos los sectores quienes tienen ahora mayor responsabilidad con el crecimiento económico. Es el sector empresarial, los trabajadores y el gobierno. En caso de gobernar, ¿en qué se va a reconocer El Salvador como gobierno de izquierda? O sea, la gente dice, bueno, ¿qué es un gobierno de izquierda? Mira, el tema de la izquierda es un concepto en el cual el FMLN ha demostrado que es una izquierda abierta al pensamiento de los demás. Todos han quedado sorprendidos con esta campaña. Hasta los analistas que decían que ya el FMLN había perdido la capacidad de ser inteligente, han quedado sorprendidos con esta campaña. Pero algunos creen que es estrategia nada más. La pasividad y el no pelear es estrategia. No, es una estrategia que venimos implementando desde los acuerdos de paz, de entendernos, de poner en el centro a las personas. ¿Para qué necesitamos darle más recursos al Estado? Primero, para invertir en el empleo, y segundo, para garantizar mejor calidad de vida de las personas. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo, que hay que apostarle a la calidad de vida de las personas, porque eso le da gobernabilidad al país y eso es la verdadera democracia. Entonces, para mí, Nacho, el FMLN se va a caracterizar por eso ser una izquierda abierta al diálogo, concertadora,
tolerante, tolerante y terminar con la confrontación verbal, ir construyendo una sociedad donde se pueda debatir. ¿No va a confrontar Salvador Donde- Sánchez Serén en caso de ser presidente, verbalmente? Mira, no es mi estilo. Mi estilo es ser más tolerante. Mi estilo Va a haber un es- cambio en ese sentido. No cambio, es decir, es mi estilo. Ujú. Es decir, cada presidente le pone su sello. Yo como presidente le voy a poner mi sello, que es tolerancia. Es decir, mi experiencia. Es decir, yo tengo un vicepresidente joven, dinámico, activo. Y yo soy una persona ya con mucha experiencia. Por eso es que decimos que hacemos clic, que hacemos una fórmula que quizás es la única fórmula que ha despertado confianza en la población salvadoreña. Por eso, porque nos vamos a entender con el empresariado. Vamos a escucharlo, vamos a entenderlo. Y la izquierda es esa. La izquierda lo que busca es la felicidad de las personas. Esa es la transformación. A veces la palabra revolución preocupa, pero revolución es transformar la vida de una sociedad y transformarla en función de las personas, de mejorar su calidad de vida, es decir, de llevar a la mayor felicidad en plenitud. Yo por eso en este libro hablo mucho del concepto del buen vivir, porque es la búsqueda de la felicidad, ese es el pensamiento mío como un hombre de izquierda, ¿verdad? Porque nadie duda que yo soy FMLN. ¿Verdad? Lo que ahora han puesto en duda es si verdaderamente era un ortodoxo o es una persona abierta, porque me satanizaron. Y ahora que han visto la realidad como soy, la gente ha quedado sorprendida con aquellos engaños, con aquellas mentiras. Y tiene confianza. Lo importante es eso, la generación de confianza. Ok, antes de ir al corte, porque tengo que ir al último corte de la noche, después vienen las preguntas del público. ¿Cuánto crees que va a ser el resultado de este próximo domingo? ¿Cómo va a quedar? Mira, yo creo que vamos a tener una diferencia significativa. No te podría decir más o menos que el qué 2 de porcentaje. No, vamos a aumentar la diferencia, porque yo te repito, yo tengo mi encuesta directa con la población. Un triunfo, he escuchado a alguna gente decir, no es bueno que se gane por tanto. Cuando se gana por menos, los gobiernos se ven obligados a buscar gobernar con todos. Mira, en el caso del FMLN, yo creo que es importante para que no quede duda, porque sería peligroso de que hubiera una diferencia mínima. Porque el problema es si se aceptan los resultados o no se aceptan. Y ahora tenemos muestras de que no se tiene seguridad si van a aceptar. No se han comprometido a aceptar. Nosotros sí. Okay. Sí hemos perdido elecciones y siempre hemos reconocido. Bueno, también en la última elección el presidente sí. ganó por 60.000 votos nada más y se reconoció inmediatamente claro. el triunfo. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus preguntas y comentarios. Entonces, con las preguntas que nos tiene Francisco Bonilla de lo que dice esta noche el público televidente, que es mucho. Bueno, en efecto, hay una considerable interacción entre las redes sociales de este programa y la participación del candidato del FMLN esta noche. Ricardo Solórzano dice, pregúntele que cuando sea presidente, ¿cuáles serán las políticas que pondrá en marcha para unir a este país tan polarizado por la partidocracia? ¿Y qué piensa de la campaña mediática que se ha dedicado a bombardear su trayectoria política? Carlos Duarte dice, si de perder las elecciones, ¿estaría dispuesto a aceptar los resultados y felicitaría al ganador? Joel Turcio dice, señor Castillo, pregúntele al candidato Serén que por qué para esta campaña ha cambiado tan rápido su postura hacia Estados Unidos, hasta llamándolo un país amigo, pero en este discurso que le adjunto del 2009 arremete contra ese país llamándolo enemigo que será derrotado en El Salvador. José Polanco dice, computadora, medio pasaje a estudiantes, universidad digital, ¿en cuánto tiempo se verá esto si gana? Pregunta específicamente José Polanco. Oscar Blanco dice, señor Sánchez,
¿respetará usted el escalafón de salud? ¿Se sentará con nuestros sindicatos para mejorar el ministerio? Pablo Corozo dice, ¿cómo incentivará a que la gente de ANEP trabaje de la mano con su gobierno? Al fin y al cabo, ellos también invierten. ¿Qué propone, dice Tania Guerrero, para lograr un verdadero acuerdo entre las dos ideologías del país? Y Milito Toñito dice, los salvadoreños tenemos miedo y no por la campaña de Arena, es por la forma que se compran voluntades en la pobreza regalando. Luis Antonio dice, felicito al candidato por presentar soluciones al país y dar confianza al pueblo en su plan de gobierno. Rina Franco dice, el FMLN promovió la ley APP, instituciones públicas en riesgo. ¿Cómo garantiza que la Universidad de El Salvador no entrará en ese paquete? Dice Raúl Hernández, ante un eventual gobierno, ¿seguirá con el programa de radio Conversando con el Presidente? Milton Castaneda dice, continuaría atacando y denunciando la corrupción de las exadministraciones, incluyendo la actual. Gracias, dice Milton Castaneda. Daniel Gómez dice, quiero saber cómo garantiza Sánchez Serén el no hacer ociosa a la población con paquetes sociales. Digo, se malacostumbran. José Carlos Rodesno dice, ¿cómo financiaría su programa de gobierno en caso de ganar? Respuesta concreta, por favor. ¿De dónde saldrá el dinero? Y obviamente hay más preguntas, pero nos quedamos con estas por cuestiones de tiempo. Ok. ¿Por dónde quiere empezar? Mira, son tantas preguntas que permítame concentrarme en una de ellas y varias. Primero, decirte de que hay dos, es decir, para que el desarrollo sea sostenible en un país, tiene que garantizarse el desarrollo económico y el desarrollo social. Y el desarrollo social es el cambio que se ha hecho con este gobierno. O sea, no es regalar nada, es dignificar a las personas. Mira, el paquete escolar generó empleo. ¿Por qué? Porque nosotros no compramos los zapatos ni los uniformes fuera. Ayudamos a los artesanos que estaban desapareciendo en el país. Entonces, la inversión pública en la parte social también genera una dinámica de crecimiento, porque hay más dinero circulando en el país. No son regalías. Yo eso sí quisiera dejarlo en claro, porque yo voy a continuar impulsando los buenos cambios y voy a seguir desarrollando inversión social. En ese sentido, el tema de las computadoras, el tema de la universidad digital, vamos a trabajar desde el inicio por irlas implementando. Porque muchos me han dicho, ¿cómo es que le vas a dar una computadora a cada niño? Nosotros tenemos ya en el Ministerio de Educación un centro de readaptación de computadoras y tenemos jóvenes talentos que reconstruyen computadoras. Ese centro, con una inversión de un país que está dispuesto a apoyarnos, a poner aquí la fábrica de computadoras, vamos a disminuir los precios. Entonces hay muchas opciones, hay muchas salidas, ¿verdad? Y el tema de Estados Unidos. Nosotros con el pueblo de Estados Unidos siempre hemos tenido una relación muy intensa. Y desde que firmamos los acuerdos de paz, que con el gobierno de Estados Unidos llegamos a decir, bueno, el pasado quedó atrás y ahora tenemos que trabajar, ¿verdad?, por el bienestar de El Salvador y buscar una nueva relación entre El Salvador y Estados Unidos, con el FMLN. Y desde entonces hemos construido esa relación, ¿verdad?, que nosotros la vamos a seguir implementando, la vamos a seguir impulsando, no solo por el tema de los compatriotas que viven allá, sino también porque geográficamente Estados Unidos es el mayor mercado de El Salvador y de Centroamérica. Entonces tenemos intereses comunes, ¿verdad?, comerciales, en democracia, en libertades, ¿verdad? Pero claro, El Salvador como Estados Unidos son países soberanos, ¿verdad?, que
van a establecer esas relaciones en el marco del respeto mutuo. Entonces, yo no le veo, ¿verdad? Nosotros, claro, en el conflicto armado estuvimos enfrentados, pero después que firmamos los acuerdos de paz, nosotros tuvimos una reunión privada con un representante del Departamento de Estado que dijo, bueno, la guerra quedó atrás, ahora construyamos el país, reconstruyámoslo, cuenten con buenas relaciones con Estados Unidos, y desde entonces hemos venido trabajando con buenas relaciones. Y ¿cómo voy a hacer para unir al país? Es decir, yo ya expliqué que para mí el acuerdo de paz fue bien importante en que pusimos en el centro El Salvador, no las diferencias. ¿Verdad? Y con la ANEP, claro que vamos a tener diferencias, ¿verdad? Pero no diferencias sustanciales para sacar adelante el país. Y para mí, el diálogo con la ANEP va a ser importante y vamos a retomar el diálogo después del 9 de marzo y vamos a conversar con ellos, vamos a conversar para que también ellos sean parte de este gran entendimiento de país. También decirte que yo creo de que El Salvador es un país diverso, es decir, muy difícilmente vamos a tener un solo pensamiento, pero eso no es obstáculo para unir. Nosotros hemos construido unidad en la diversidad. Si no veamos este esfuerzo de unión latinoamericana que está realizando y el tema de la integración centroamericana, hay diversidad de pensamiento en los gobiernos, pero hay interés común de la unidad en la integración. Entonces, yo no creo que debamos perder cada quien su identidad, sino desde la identidad construir una gran unión respetándonos la diversidad, teniendo la capacidad de hablar, de discutir, pero poniendo en el centro al país. Se puede entender en El Salvador. Salvador, hemos pasado bastante el tiempo, pero me gustaría muy rápidamente respuesta a algunas preguntas. Por ejemplo, alguien preguntó sobre el escalafón de salud. Mira, ¿Lo mantendrías o no lo mantendrías? Nosotros vamos a dialogar con todos los sectores y creemos que hay que garantizar el respeto a sus derechos, pero también vamos a trabajar porque el Estado sea eficiente, ¿verdad? Porque ¿de qué sirve invertir si no hay un Estado con eficacia? Entonces, sí, vamos a discutir el escalafón, pero sí vamos a trabajar por ser un ministerio con eficiencia y eficacia para todo el Estado. En el caso de las promesas, ¿en cuánto tiempo se van a cumplir? Mira, las promesas nosotros vamos a tratar de comenzarlas a implementar desde el primer momento. La promesa inicial que vamos a cumplir es un gobierno de concertación y de unidad. Esa es una promesa que yo he hecho, ¿verdad? Y las promesas de crecimiento económico las vamos a iniciar en lo inmediato porque vamos a buscar inversión. Por eso es que nosotros decimos que vamos a ser un país abierto a todo el mundo, con relaciones con todo el mundo, para traer inversión al país. ¿El programa Conversando con el Presidente se va a mantener? Yo voy a buscar mi modalidad. ¿Por qué? Porque necesita el presidente estar informando al pueblo salvadoreño. Para eso se debe el presidente. Y el presidente Mauricio Funes ha encontrado este programa, hablando con el presidente. Yo voy a buscar alguna modalidad. No necesariamente va a ser la misma. No necesariamente va a ser la misma, pero sí utilizar todos los mecanismos que tiene el Estado para hacer una comunicación más fluida con todos los salvadoreños. Gracias, Salvador, por estar esta noche. No, gracias a ti, Nacho. Ha sido un gusto. Sin duda estaremos pendientes de lo que ocurra
este domingo y estás invitado ya, si quieres venir inmediatamente después del 9 de marzo, con gusto. ¿Cómo no? Tenemos Con gusto. la puerta abierta a este programa. Gracias, Nacho. Gracias. Gracias. Gracias, amigos televidentes, por su sintonía. Los espero mañana, siempre a las 8 de la noche. Que pasen muy buenas noches.